de la 30ª Feria Internacional del Libro Monterrey 2022, con nuestro autor, Fernando Olshansky. A continuación, se da la palabra a Gracia Cisneros para continuar con el programa. Adelante. Buenos días, les agradezco su participación en este evento y esperamos que resulte tan interesante como lo resultó para mí la lectura del libro de un tal Olshansky y ciertas cosas que le suceden. Lo que va a suceder después del principio es que le voy a hacer unas cuantas preguntas a nuestro personaje y entonces él me va a responder así y así. Ese es el punto. Entonces vamos a comenzar por el comienzo. Pongamos por caso que este hombre, nuestro personaje, nació en un Buenos Aires un tanto movido por la segunda mitad del siglo XX. Y pongamos por caso también que se llama Fernando Olshansky. Y vamos a agregar ahora que ha vivido alguna vez en Escocia, pero también se ha dado el tiempo para hacerse la vida en Ecuador y en Japón. La cosa es que ha ido pasando sus días también en algunas ciudades en los Estados Unidos. Vamos a notar de este lado que él tiene la profesión de educador y que también tiene el oficio de escritor, sin que eso le impida tampoco ser editor y artista visual. Hasta ahí van bien las cosas, según se ve. Tiene muchos oficios y una sola vocación, la vocación por las palabras, que en su caso es casi un vicio. Pero veamos. Este tal Olshansky es autor, por ejemplo, de la novela Rezos de marihuana, el poemario Parte del polvo y de los libros de cuentos El orden natural de las cosas y Rojo sobre el blanco, Punto y aparte y en otro renglón. Como editor ha compilado un par de antologías, América Nuestra, Trasfondos, antología de narradores en español del medio oeste norteamericano, Ni bárbaras ni malinches y Féminas, piezas que fueron galardonadas con el International Latino Book Award y libros de texto ahora mismo en varias universidades norteamericanas. Su historia nos cuenta que fue director editorial de las revistas Contratiempo y Consenso. Vayamos entonces al presente. Dirige la editorial Ars Communis y reside en Chicago. Su libro más reciente se titula Grandes Lagos Vacíos. Avancemos. ¿En qué horizonte es que surge este libro? Lo vemos reportado sobre el paisaje de una literatura latinoamericana que se esmera, y tal vez se desespera, por hacerse ver en el nuevo siglo. O sea, este capítulo en el que el boom ya desapareció, cuando el prestigio de los escritores latinoamericanos es algo difícil de ubicar, algo difuso y muy discutido. Este siglo en el que una nueva generación está tratando de hacerse notar. Su obra surge en un horizonte ciertamente difícil, porque verán, en Estados Unidos el escritor que navega en español está en rotunda desventaja, aunque al mismo tiempo tiene un público cautivo, o sea, potencialmente a los latinos de su lado, o eso se supone. Eso explica, por cierto, que los escritores hispanos de hoy se refugian en las universidades, desde California hasta Nueva York, y ese es precisamente el lugar que ocupa nuestro personaje. Un escritor latinoamericano de una nueva generación que se está esforzando por hacer sonar su nombre. ¿Qué es lo que nos aporta nuestro personaje? Nos aporta un conjunto de aventuras, así de simple y así de complejo. El hecho de que en cada uno de sus cuentos encontramos lo subjetivo en medio de lo evidente. Fernando Olshansky trata de encontrar lo extraordinario en lo ordinario, y para mí representa una buena expectativa dentro del ámbito del contar latinoamericano, una promesa para el público hispano de los Estados Unidos. Es un autor argentino que alimenta una gran tradición narrativa, afincado desde hace años en Chicago y que conoce muy bien su mercado y está escribiendo para ellos, pero también está escribiendo más allá de ese mar. ¿Qué hace nuestro personaje hoy en la Feria del Libro? Su presencia es significativa, porque nosotros, a lo largo de más de 30 años, hemos recibido visitas muy importantes de autores latinoamericanos, españoles, portugueses, etc.
que brindan una estatura internacional a la feria, y él forma parte de esta red. ¿Ok? Es hora de plantearle algunas preguntas a nuestro personaje. Después de leer tu libro, Fernando, veo en estos cuentos que los personajes pasan por situaciones extremas y a partir de esto ellos se plantean muchas cosas. A veces las respuestas a sus problemas son esperanzadoras, pero también de tristeza. ¿Por qué esos cambios en los estados de ánimo y cuáles son los principales temas del libro? Bueno, ante todo, buenos días. Gracias a todos por acercarse, gracias por la presentación, gracias a la feria por la invitación también. Y bueno, tratando de contestar tu pregunta, desde el título que dice Grandes Lagos Vacíos, yo vivo en Chicago, que está enfrente de uno de los grandes lagos, pero es como una cultura diferente dentro de todo Estados Unidos. El agua trae vida, todo es una zona muy verde, pero ¿qué pasaría si esos lagos estarían vacíos? ¿Qué pasaría si lo emocional está vacío? Ser inmigrante no es fácil. Ser inmigrante uno paga un precio muy caro, sin importar la nacionalidad, sin importar de dónde venga o sin importar hacia dónde vamos. Entonces hay un precio emocional para pagar, y mi literatura, sin querer llamarla literatura de inmigración, porque ya no hablo de inmigración como alguien que extraña el terruño que dejó, sino como que uno vive ahí, está adaptado a la vida en ese país y trata de verla tal cual es. Los latinos que estamos ahí estamos cambiando el paisaje humano de Estados Unidos. Les guste a los americanos o no, estamos ahí y nadie nos va a sacar de ahí. Somos parte de esa cultura nueva y la estamos cambiando, ¿no? Yo siempre cuento la anécdota de que yo soy argentino, ¿verdad? Pero a la mañana puedo desayunar un taco, al mediodía puedo comer una feijoada brasileña, a la noche me puedo tomar un mojito cubano y después para cenar puedo tener un ceviche peruano. O sea, realmente me convierto latinoamericano en un lugar como Estados Unidos porque convivo con todas las culturas. La nacionalidad deja de pasar a otro costado, ¿no? Ya no importa ser, sí, soy argentino, no se me va a ir el acento, voy a seguir queriendo comer asado y quiero que la selección argentina gane el mundial el mes que viene. Pero el tema principal es que estamos todos con la misma idea, vivimos en el mismo contorno. Entonces ya nos convertimos en un ser transnacional. Ya no pensamos tanto en, sí, soy argentino, soy mexicano, soy peruano. Somos latinos y tenemos los mismos problemas y nos une el lenguaje. Y si bien México y Estados Unidos y Argentina están muy lejos, hay demasiadas cosas en común. Entonces, mis personajes se encuentran en este, en inglés se dice melting pot, pero es un lugar donde todos nos combinamos, donde todos nos fundimos y surgimos como un solo ser, que yo lo llamo el ser pan-latino o ser transnacional, ¿no? Entonces los personajes sufren esas situaciones extremas que traen a través del racismo, a través del choque de cultura, a través del frío. Nosotros tenemos días de 30 grados bajo cero en Chicago. ¿Se imaginan un cubano saliendo de su casa y encontrándose 1 metro de nieve? ¿Y qué diría? Oye chico, esto no es La Habana. No, no es La Habana, tampoco es Buenos Aires, ni tampoco va a ser la Ciudad de México. Entonces ese choque cultural, ese choque geográfico, ese choque emocional, bueno, es todo lo que afecta al ser latino que vive en Estados Unidos. Y por supuesto también tenemos temas como la soledad, la aislación, el alienamiento, el problema idiomático y todas las fronteras que tenemos que pasar. Porque ya no hablamos de fronteras geográficas, de pasar entre Ciudad Juárez y El Paso. Eso es una frontera geográfica, pero ¿qué pasa de todas las demás? La frontera lingüística, la frontera económica, e incluso hasta la frontera de género, ¿no? Porque hay muchos tipos de inmigración, hay inmigración política, económica, pero también hay inmigración de género, porque en nuestros países todavía las personas que se ven de otra manera no son aceptadas como son aceptadas, por ejemplo, en Estados Unidos. Es algo que todavía nuestra cultura tiene que aprender. Entonces, ese traspaso de fronteras que tenemos lo afrontamos todos los días. Y mis personajes están en eso. Están en el día a día, viviendo lo que sucede. Y yo trato de encontrar
en lo pequeño, en lo que pasa día a día, una historia que forma y que da forma a ese nuevo ser humano que es el ser latino en Estados Unidos. No sé si eso contesta tu pregunta. El título del libro, Grandes Lagos Vacíos, es muy significativo. ¿De dónde viene el título y qué es lo que significa? Es una buena pregunta también. Bueno, hacía un poquito de referencia sobre Grandes Lagos Vacíos, pero en uno de los cuentos, que es dos amigos que van manejando, el personaje principal tiene como un vacío emocional y él ve los lagos, pero los siente vacíos. Entonces el vacío en realidad no es el del agua, sino el vacío interno. Y creo que hay una suerte de hilo conductivo de que todos los cuentos tienen alguna referencia al agua, a los lagos del Medio Oeste, pero también tal vez el apellido de uno de los personajes es Lagos, o tienen esa forma de conectarse con la geografía del lugar, ¿no? Como decía, los personajes se sienten confrontados a un problema emocional y tienen que tratar de solucionarlo. Algunos lo solucionan, otros no. Ese es un proceso de aprendizaje, ¿no? Pero al menos se dan cuenta de que hay un problema y se lo plantean y tratan de confrontarlo. El título viene más que nada de ahí, de la pérdida emocional, ¿no? Del vacío emocional que se encuentra el ser migrante. No se olviden, todos estamos con un pie acá y un pie allá, ¿no? Porque siempre tenemos el recuerdo, siempre tenemos la cultura que trajimos, ¿no? Que no perdimos nuestra cultura, pero estamos asimilando una nueva. Nos convertimos en seres biculturales y siempre hay un océano en el medio entre ese pie que tenemos allá y ese pie que tenemos en Estados Unidos, ¿no? Entonces ese es mi tema que trata este libro en particular. Una cosa que noto en tu libro, que si bien en algún cuento narras con el acento argentino, en la gran mayoría de los textos los personajes son de otros países, mexicanos, caribeños, centroamericanos. ¿Por qué esa variedad de nacionalidades? Bueno, porque cuando uno se encuentra con algún latino, se encuentra con muchos acentos, ¿no? También hay 2.200.000 mexicanos en Chicago, ¿no? Es un país dentro de otro país, pero también hay más de 1 millón de otras nacionalidades, hondureños, salvadoreños, cubanos, puertorriqueños. Entonces esa mezcla de idiomas es interesante. Yo siempre cuento la anécdota de que uno aprende tanto estando ahí, como por ejemplo, por favor no se ofendan, pero la palabra pendejo aquí es un insulto. En Sudamérica significa un niño o un joven. En realidad la traducción es inmaduro. Lo que significa la palabra pendejo es inmaduro. Entonces a mí se me pregunta, ¿tenés un pendejo? Tengo un pendejo de 22 años. Estoy diciendo, tengo un hijo de 22 años, ¿no? Entonces uno aprende de eso y eso es lo interesante de que convivimos todos los días, ¿no? Y por ejemplo, hay palabras mexicanas que en Argentina sonarían diferentes, como por ejemplo la palabra cajeta. La palabra cajeta, que para mí es el dulce de leche, es una mala palabra en Argentina y se refiere a la vagina, ¿no? O sea, si que es una cajeta para un argentino, bueno, es una vagina. Y aquí es el dulce de leche. Pero lo digo porque las palabras en realidad no son malas ni buenas. Es la intención que le damos a las palabras, ¿verdad? Pero eso es lo bueno de estar en un lugar así, porque uno se empapa de todo lo que pasa alrededor, ¿no? Gana culturalmente. Pierde algunas cosas, pero gana mucho más porque uno se enriquece estando en contacto con esas nacionalidades, con esos acentos. Y me parece que eso es lo que nos hace ricos como cultura, ¿no? Nos hace mejores. Y por eso a mí me fascina tratar de mostrar todas esas culturas que tenemos nosotros, ¿no? A veces yo cuando encuentro con un venezolano, por ejemplo, le pregunto, ¿cómo puede ser que no te guste el fútbol? En toda Sudamérica el fútbol es religión. Y me dice, no, porque a mí me gusta el béisbol, ¿no? Y uno va a otros países y tiene otros tipos de cultura y uno aprende de eso, ¿no? Y eso es lo que a nosotros nos llena como seres humanos y como seres latinos, aprender de nosotros. Por eso es que a mí me encanta mostrar
ese tipo de diferencias que tenemos nosotros, pero que a la vez nos unen. ¿Gustaría que nos leyeras un cuento de tu libro? Por supuesto, voy a tratar de leer un cuento corto que se llama Yo te espero. Y este casualmente participa en una antología donde una editorial de Miami contactaba a los escritores hispanos en Estados Unidos para hablar de Cuba, cómo nosotros veíamos a Cuba. Era por los 500 años de La Habana. Entonces, bueno, por eso en este cuento yo uso el acento argentino, porque normalmente no lo hago porque trato de escribir neutro, porque trato de ser escritor para todos y no solamente para los argentinos, ¿no? Entonces, pero en este caso en particular tenía que verlo a La Habana como un argentino. Aparte, ustedes saben que le dicen que a los cubanos son los argentinos del Caribe, que no sé si eso es bueno, pero bueno. Aparte saben, un argentino, el mejor amigo de un argentino es el micrófono, ¿no? Cuando empieza a hablar del mismo. Así que bueno. Bueno, les voy a leer este cuento que se llama Yo te espero, y tiene un epígrafe de un poema de un cubano que se llama Miguel Barnet, y dice: yo te espero, pero no vengas, porque lo que quiero realmente es esperarte. Y este está en segunda persona, ¿no? Habla de tú. Y dice: te viste, Yandelis, te viste despacio como certificando todas tus ropas están en sintonía con tu cuerpo. Miras tus pantaletas como si se hubiesen manchado, las hueles, te das cuenta que hueles a tu sexo mojado, que tienes un lago entre las piernas, la razón por la cual te la sacaste anoche. Te pones el sostén, te tocas como constatando que aún tus pechos, ya no tan firmes, pero voraces, están ahí, en la posición correcta. Levantas los brazos y dejas entrever una cicatriz debajo de la axila. Te pregunto, ¿qué te sucedió? Toda suelta me dices: te han apuñalado en una pelea en un antro de mala muerte, un lugar para tortilleras y maricones de La Habana. Ya sabía que te gustaban las mujeres. Te había visto besando alguna vez a Marga, también a Liliana, pero también a Olivier y también a Leonel. Veo otra cicatriz en tu cuello, prefiero no preguntar de dónde viene esa. Te pones la blusa y te cobres el torso. Los pantalones entran suaves entre tus piernas. Me das la espalda al vestirte y veo tu delicioso trasero. Firme, generoso, tentador. Eres hermosa, Yandelis, y lo digo sin filtros, sabiendo que no te importará demasiado, que no querrás quedarte un rato más en mi cama. Te miro a los ojos cuando te das vuelta. Te sorprendes. Tu mirada me corresponde. Parece que no escuchas eso muy seguido. Sé que has visto algo en la forma que te observo, algo a lo que no estás habituada, que te gusta, pero que no te animas a probar. Lorenzo, levanto mi mano señalando que no necesitas decir nada. Lo sé, ya me lo has dicho antes. Me lo has repetido varias veces en silencio, en la oscuridad, en bares, donde te veo bailar sola o acompañada por un hombre o una mujer. Lorenzo, ¿conoces a Miguel Barnet, el poeta de mi país? Niego con la cabeza. Conozco varios poetas cubanos, pero no a él. Yo te espero, dices, y te acercas a besarme y te marchas. Yo te espero, repito intrigado. Yo te espero, susurro al vacío de mi habitación. Han pasado un par de meses desde la última vez que te vi, Yandelis. Pregunto al azar, de manera distraída, a aquellos que te conocen, que nos conocen, si han sabido algo de ti. Alguien me ha dicho que hiciste pareja con Miriam, que es también de La Habana, una fulana que frecuenta los bares punk y antros de izquierda del sur de Chicago. Vaya combo, me digo. La espera se hace larga, Yandelis. Bebo mi último trago, un mojito, me ayuda a adormecer la espera. Tú, Yandelis, me enseñaste a preparar los mejores mojitos de todo el medio oeste norteamericano. Camino hasta mi casa, ubicada a pocas cuadras del lago. Veo a alguien esperando junto a la entrada. Ese alguien tiene una valija grande consigo. Ese alguien eres tú. Yandelis, tu rostro me dice que has llorado, que la desolación te ha visitado a altas horas de la noche y que te ha dejado huérfana, vulnerable, indefensa. Me acerco a ti, tratas de sonreír, no hace falta que finjas, Yandelis.
Te he estado esperando. Estás aquí, no necesito que me digas nada. Miriam te ha votado, pero no quiero que me cuentes de tu vida cuasi conyugal. Te preparo comida, risotto de champiñones, sé que te gustan, te sirvo un vaso de vino blanco, hablamos de cosas sin sentido, te abrazo, no me animo a besarte, aunque muero por hacerlo. Comes con ganas, bebes con más ganas todavía. Te acuestas como que quieres hacer el amor, pero estás un poco ebria. Te pido que me hables de La Habana, balbuceas, te quedas dormida enseguida. Me quedo mirándote, me quedo tocando tu cabello, me quedo dormido a tu lado. La Habana y Buenos Aires son ciudades míticas, me dices. No hay muchas ciudades así. Me has pedido que te lleve a Buenos Aires, quieres encontrar el Aleph. Pregonas convencido. Te he invitado 2 veces, Yandelis. Las 2 veces me has dicho que no tienes dinero. Son 2 ciudades que se parecen, suele decir. Son ciudades con las que siempre he soñado. Son ciudades de gente que resiste, que batalla, que sufre. Te interrumpo y te quedas en silencio. Cuéntame de la magia de La Habana, te digo, para rescatarte del mutismo. Y tu rostro se ilumina. Hablar de tu ciudad te devuelve años. El brillo de la piel se te multiplica. Tu voz se aviva. Tus manos se vuelven pájaros. Tus ojos desparraman chispas y bailas. Bailas al compás de unos tambores que renacen a lo lejos, que te llegan aletargados pero concisos y te envuelven. Te mueves con las notas de las guitarras que acompañan los ritmos del malecón. Tu cuerpo es miel, tus caderas se bambolean entre el yin y el yang. Te transformas ante mí como nunca lo has hecho. Y por primera vez te entiendo. Ahora eres tan nítida, tan diáfana. En un efecto intestino me doy cuenta de todo. Una profunda ignorancia se apiada de mí y te muestra arropada en un sudor dulce, sabor a ron y melaza. Te vas desnudando a medida que bailas y me desnudas también. Me haces bailar aunque yo no baile. Ahora cae esa moneda que hace funcionar todo y por fin encuentro armonía. Siempre estuviste frente a mí y no lo podía ver. Tú eres La Habana, tú eres el mito, la rebeldía, el jazz que suena en una terraza cualquiera. Y yo, un melancólico taciturno, hoy, en una mañana cualquiera, te envuelvo entre mis brazos y te alzo como si fueras una estatua griega, expuesta en un parque. Me adueño de ti, al menos por un rato, y convulgo en silencio, en besos, en fluidos, contigo. Al llegar al trabajo te encuentro otra vez esperándome con la valija preparada, y me imagino todo. Noto que has llorado otra vez, has hablado con Miriam, te vuelves con ella. Me agradeces aunque sabes que no es necesario. Te acompaño hasta tu auto y te doy un abrazo largo y cálido. Antes de subirte me preguntas si voy a esperarte para ir a Buenos Aires. Lo que yo quiero realmente es esperarte. Te contesto mientras sonrío. Te quedas mirándome dubitativa. ¿Has leído el poema? Me preguntas. ¿Qué poema? Contesto ingenuo. Sonríes y me guiñas un ojo. Veo como tu auto se dispara por la calle. Vuelvo al departamento otra vez vacío. Entro a la computadora, a esa página de viajes en la que había estado esa misma mañana. Cancelo los 2 pasajes a Buenos Aires que había comprado unas horas antes. Gracias. Gracias. Fernando, hay un cuento, Teo en Itaca. En ese cuento veo que hace referencia a la Ilíada, que es uno de los pilares de la literatura universal. ¿Por qué esa referencia? ¿Los clásicos son materia recurrente en tu literatura? Creo que toda la literatura se basa en la literatura griega, en la Odisea y en la Ilíada. Creo que todo de alguna manera pasa. Creo que todos los que empezamos a leer por esos libros y esos nos enseñaron a todos los demás, a todos los que vinimos después. Todos aprendimos de Homero, a todos queremos ser Ulises. Y si lo piensan de alguna manera, todas las películas de superhéroes están basadas en la Odisea. Todos los héroes son Ulises, porque ¿qué pasa? Ulises está en un viaje. El viaje en las películas de ahora es todo interno, ¿no? El héroe sufre un problema, tiene que reencontrarse consigo mismo, se recupera, aprende de sí mismo, se vuelve más fuerte y después confronta su problema y gana y se queda con la chica. Todas las películas son iguales con distintos formatos.
Entonces todo eso es lo que Ulises hizo. Ulises está en un viaje que en realidad no sabe cómo va a llegar, no sabe a dónde ni cómo llegar. Fíjense que incluso hasta Don Quijote tiene que enfrentar demonios, ¿no? Los demonios son los molinos de viento, que son gigantes. Y Ulises, ¿qué pasa con Ulises? Sufre a las sirenas, sufre a Cíclope, y cuando llega a su casa ni siquiera el único que lo reconoce es su perro, ¿no? Entonces él tiene que reponerse de todos esos viajes fallidos para encontrarse a sí mismo y encontrar a la persona que ama. En ese cuento que mencionas, yo se lo dedico a mi padre porque mi padre tiene demencia. Entonces él pierde la memoria por varios días y después en un lapsus la recupera y vuelve a ser quien es. Pero ese lapsus puede durar 2 minutos como puede durar 3, 4 horas. Entonces yo trataba de imaginarme al escribir este cuento cómo es perder la memoria, cómo es de repente levantarse de tu cama y no saber dónde estás. Ves una foto que está tu rostro con una persona que no conoces. Bajas la escalera y no sabes dónde estás. Entonces yo traté de, no sé si lo logro, me gusta mucho ese cuento y bueno, a mucha gente le ha gustado también. Baja la escalera el personaje y se encuentra con una esposa que es completamente distinta, ¿no? Porque han pasado años, o sea, en su cabeza han pasado muchos años, no la recuerda tal cual era. Está más delgada, el pelo es mucho más largo, pero es blanco, porque han pasado años. Entonces este personaje tiene un viaje que en realidad no recuerda. En el cuento yo trato de rehacer un poco ese encuentro con la vida otra vez, ¿no? De volver a encontrar todo lo perdido. Nos va a leer el cuento de Itaca, para el Teo en Itaca, que es el que dedica a su madre. Lo primero que Teo descubrió esa mañana fue que el miedo llega de manera inesperada y cruel. Sus manos buscaron la boca para contener el grito que salió ahogado y se horrorizó ante la certeza de que algo estaba mal, que lo que debía ser de una manera era de otra. Algo que ha cambiado sin nuestro permiso, sin nuestro conocimiento y que ha modificado el futuro para siempre. Su voz quedó trunca entre los dedos. Abrió la ventana para ver con más claridad, para notar qué sucedía en su jardín, en el frente de su propia casa. Observó de nuevo la habitación para certificar que se encontraba en el lugar en el que había dormido, su casa, su propiedad. Vio la habitación igual que tantas veces en el sitio de siempre, con las colchas viejas, pero con los colores firmes, que él mismo había comprado. Esa colcha porque le recordaba vagamente a una pintura de León. Los muebles eran los de siempre, las paredes tenían el mismo brillo. Tenían el mismo brillo crema que él había pintado años atrás y que necesitaban una nueva capa. La foto de Odila, su esposa, con él, en aquellas vacaciones memorables que habían disfrutado en Colorado. Se detuvo un momento a ver los rostros jóvenes y alertas sonrientes. ¿Cuántos años habían pasado desde aquella foto? No lo recordaba. Por un momento pensó que debería regalarse otras vacaciones juntos, volver a Colorado, recorrer los mismos lugares otra vez, o quisiera ir a California, a ver a las secuoyas o algo que ella siempre había soñado hacer. Si bien disfrutaban mucho de las caminatas por la orilla del lago Michigan, estaba bien cambiar de paisaje de vez en cuando. No había dudas de que esa era su habitación, pero lo de afuera no era su jardín. ¿Dónde estaban sus tulipanes, sus hortensias, sus simias, sus dalias? Las llamaba suyas porque eran suyas, las había plantado al mismo. Las había cuidado con esmero, con una delicadeza especial. Eran las flores predilectas de Odila.
Ambos provenían de una zona tórrida de Centroamérica y detestaban el calor y los mosquitos. Habían aprendido a apreciar los matices de las estaciones del pero querían alegrar el ambiente en algunos colores de otoño. No solo notó que todo su jardín se había degradado a una desolación de arena, materiales de construcción y tierra, hasta el cerezo que él había plantado y que le avisaba de la llegada de la primavera con sus flores blancas, había sido erradicado de su jardín. No era la temperatura del otoño, se percibió incluso mal vestido, como si se hubiese descubierto en otra estación, en otra dimensión, en su habitación, pero en una región atemporal. Vio a un hombre joven, con un casco anaranjado y un chaleco verde fosforescente, de esos que usan los trabajadores de la construcción. El joven se paseaba cerca de los materiales como buscando algo en especial. Theo salió al balcón y desde ahí y ahora, sintiendo la bocanada de calor propia del verano, le gritó al hombre que merodeaba, por lo que es ilusión. Hey, you! Where you going in here? Was you here? El joven, entre desconcertado y curioso, giró el cuello en dirección al hombre del balcón y después buscó a su supervisor para que se hiciera cargo de hablar con él en caso de que quisiera preguntarle algo. Theo se sacó el suéter que un rato antes se había puesto y bajó las escaleras rápido, casi sin aire. Trató de llamar a Odila, pero su voz se perdió entre las cuerdas vocales por la mezcla de confusión y amor. Al llegar al final de la escalera, encontró a Odila esperándolo tranquila, como acostumbrado a verlo bajar las escaleras de esa manera, aunque en su rostro había algo de sorpresa. Theo se quedó parado unos segundos y estudió a Odila como si fuera la primera vez que la veía, como un recuerdo distante. Lucía tan diferente, era Odila, pero había perdido peso. Su cabello era más largo que de costumbre, más blanco, como si hubieran pasado años desde la última vez que la tuvo delante de sus ojos. Odila, titubeó Theo. Odila se llevó las manos al rostro y lloró suavemente, lloró con un dejo de felicidad. Theo, dijo Odila extendiendo los brazos, has vuelto a mí. Theo bajó los pocos escalones que le quedaban. Lo envolvió un halo de confusión, de incertidumbre. El abrazo cálido de Odila no era común, sí era único, dulce, lleno de compasión, pero no era común. Era el abrazo con el que se le recibe a un hijo o a un viajero que no se ha visto en mucho tiempo. A un soldado que ha vuelto de una tierra distante y peligrosa. De a poco, Theo empezó a abrazar a Odila y sintió su llanto suave. Una lágrima cayó también de sus ojos. Al abrazar a Odila, percibió sus huesos, su fragilidad. Lentamente se dio cuenta de ese hueco en su memoria, de ese espacio perdido en los tiempos de sus desapariciones. Se dio cuenta de que no era la primera vez. Se dio cuenta también de que no sentía, de que no sería la última. Lo abrazó. No quería dejarla ir. Quería aprovechar ese día, esa hora, ese momento, ese instante. Se imaginó a Ulises llegando a Ítaca. Odila era su Ítaca, su Penélope, a donde siempre quiso volver, a pesar de esos viajes que desconocía y que no quería volver a emprender jamás. Muchas gracias y pido otra vez disculpas. No sé, ¿alguno quiere hacer una pregunta? Pues lleva el micrófono. Sí. Está muy interesante. Basta escuchar
las dos cuentos que nos acaban de decir, para darnos cuenta que hay mucha inspiración en lo que se está mostrando en el libro. Si yo tuviera ese libro en mis manos y quisiera, ¿con qué actitud yo tendría que empezar a leerlo? ¿Y cuál podría ser termino de leer el libro, cuál sería lo que yo estuviera recibiendo ahí de cuando empecé a cuando terminé el libro? No sé si me pueda comentar algo. Buena pregunta, porque es un libro emocional y yo te recomendaría que, o mejor dicho, tendrías que saber que la vida no es fácil y que no estás solo viviendo la vida, que hay mucha gente que sufre, que hay mucha gente que tiene problemas y que siempre hay alguien que tiene más problemas que tú. Que al terminar vas a decir, si estos personajes pasaron todas estas miserias, yo soy más fuerte. Hoy estoy más fuerte. Hoy voy a pasar adelante. Yo creo que esa sería la sensación que te daría este libro. Algunas historias no son finales felices, pero te dan esperanza de que la vida continúa y que la vida puede ser también feliz. Hay un cuento que es un poco gracioso, que son 3 generaciones de hombres, un hijo, el padre y el abuelo, que están en pandemia, pero los 3 son inmigrantes. El hijo nació en Estados Unidos, no quiere hablar español, el abuelo solamente habla español, el hijo fuma marihuana y el abuelo le gusta tomar vino, y el que está en el medio no hace nada de todas esas cosas. Entonces es una familia disfuncional y tratan de conectarse. Y al final se conectan de la manera más rara. Y van a ver que el hijo comparte la marihuana con el abuelo le comparte el vino al hijo. Y el que está en el medio comparte con los dos. Porque a veces para entender a los demás, uno tiene que dejar algo para poder aceptar a los demás, ¿no? Entonces eso creo que enseña al ser humano a entender que el mundo no pasa por nuestro centro, que son muchos centros y esos centros tienen que estar juntos para poder entenderlos. Es buena pregunta, ¿eh? Gracias. Buena pregunta, gracias. Gracias a todos por acercarse esta mañana. Sé que es muy temprano, no estaría desayunando todavía. Agradecemos a nuestro invitado a nombre del Tecnológico Monterrey, gracias por su valiosa participación y gracias a los participantes por estar aquí con nosotros. Los invitamos a seguir disfrutando los eventos del programa cultural de la 30ª Feria Internacional del Libro Monterrey 2022. Que tengan buen día. Gracias.